Buenos días, queridos hermanos y amigos. Quisiera invitarles en esta mañana a considerar algo acerca de la naturaleza del cristiano. Vamos a centrarnos en un aspecto, y es este. El cristiano no pertenece al mundo. Esta es una afirmación categórica de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las primeras cosas que podemos afirmar del cristiano, que no pertenece al mundo. Vamos para esto a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14 y 16. Solo esos dos versículos para empezar. Juan 17, verso 14. Dice la palabra de Dios, el Señor allí en este capítulo magistral, en esta oración suya, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuevamente en el 16 afirma esto y dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Acá está orando por sus discípulos, y en esta oración que también nos alcanza a nosotros hoy, ya como hijos de Dios, ¿no? Como cristianos. Ahora, esto es vital y es importante que nos podamos hacer esta pregunta: ¿soy del mundo o no? ¿Por qué es vital esta pregunta? Porque hay solo dos grupos de personas en el mundo: son los que son del mundo y los que pertenecen a Cristo. En última instancia, no hay otra distinción más importante que esta. ¿Por qué? Esto es muy sencillo, porque cuando lleguemos a la muerte, no importa el partido político al que pertenecí, si fui rico o pobre, culto o ignorante, es completamente irrelevante. La muerte nos pone a todos en el mismo nivel. Eclesiastés 2, al final del verso 16, dice: y también morirá el sabio con el necio. Y esto nos hace acordar, entre otras cosas, aquellas peticiones antes de morir, ¿no? De Alejandro Magno. Interesantes, ¿no? Ha dejado de esta forma en su vida una lección para el día de la muerte. Él pidió que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época. Lo segundo que pidió fue que los tesoros que poseía fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y tercero, que sus manos quedaran fuera del ataúd a la vista de todos. Así que sus ministros le preguntaron cuáles son estos motivos. Y él respondió diciendo: quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para mostrar que no tiene ningún poder sobre la muerte. Segundo, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, para que todos puedan ver que los bienes materiales que aquí se conquistan, aquí se quedan. Y tercero, quiero que mis manos queden fuera del ataúd, para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Esto nos hace recordar a un hombre de Dios, ¿no? En el pasado, y nos acordamos de Job, este hombre, tremendo hombre de Dios, después de tanto, de haber perdido tanto. En el capítulo 1, él iba a decir en el verso 21: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Así que, eh, por favor, no me malentienda. No, sé que hay cosas que son importantes. Sé que en un sentido estas cosas, o sea, lo que podamos lograr acá es importante. Pero lo que trato de afirmar es que no se trata, todo lo que vivamos acá en lo temporal, no es algo fundamental en este sentido. Solo hay una distinción fundamental a la hora de la muerte. Y es esta: ¿pertenezco a Cristo o al mundo? Por lo tanto, si pertenecemos a Cristo, ya no pertenecemos al mundo. En otras palabras, estamos separados del mundo. Y la Escritura está llena de esta doctrina. Vamos a considerar algunos pasajes afirmando esto que estamos diciendo. Notemos esta distinción de tal separación, ¿no? Esta doctrina. En Romanos, tenemos ahí en Romanos capítulo 12, el llamado del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Dice el verso 2:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Simplemente desde el comienzo vemos esta distinción. No os conforméis. Conforméis, esa palabra es una palabra que habla de forma, de un patrón, de un molde. Y la idea es no tomes la forma de este siglo, no os conforméis a este siglo. Siglo ahí es esta era, es decir, este tiempo, sea pasado, presente o futuro. Y muchas versiones lo traducen como mundo. Por ejemplo, la NBI dice, no se amolden al mundo actual. La palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Y así sucesivamente podríamos ir viendo en cada una la distinción clara que hay al respecto. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 4, vamos allí, utiliza palabras quizá más fuertes, pero está relacionado exactamente a lo mismo, marca esta distinción. Capítulo 4 de Santiago, verso 4, dice, oh almas adúlteras o infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera. La Reina Valera contemporánea, en esta parte, dice, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice la 60, y la contemporánea dice se declara enemigo de Dios. Y esa palabra quiera da la idea de un deseo, de estar dispuesto, de querer, es decir, apunta a la intención, es de colocarse, ¿no? Allí. También Juan también va a tener palabras fuertes. Primera epístola de Juan, capítulo 2, podemos ir ahí, verso 15 al 17. Juan va nuevamente, como los demás, a mostrar esta distinción radical. Y dice el verso 15, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y esta palabra es interesante porque habla de pasión, de algo intenso, y es específicamente hacia lo prohibido. Dice, y la vanagloria de la vida, esto es la jactancia, la confianza propia, tiene que ver con el orgullo, con la arrogancia. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y la Nueva Traducción Viviente enfatiza esta parte y dice, nada de eso proviene del Padre. 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, ese es un verbo allí, es una acción, habla de conducir, de guiar, de ir. ¿Y hacia dónde va este mundo? Podemos relacionarlo en el sentido personal e individual con aquella persona que identifica a Santiago en el capítulo 1, verso 10. Es ese rico incrédulo que puso su confianza en las riquezas, en sus recursos, en sí mismo. Y habla de él y dice que él pasará como la flor, es decir, va a perecer. Y esa es la idea que también está considerando Juan acá, así como Santiago en otro lugar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Damos vuelta a la página y como es su costumbre, nuevamente, Juan va a expresar esta distinción en forma radical, sin grises, sin ningún lugar a dudas. Y el verso 19 del capítulo 5 dice, sabemos que somos de Dios. Esto es maravilloso.
Pero fíjense cómo continúa y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. La NBI dice, bajo el control del maligno. Dios habla hoy, habla y dice, bajo el poder del maligno. Y esta palabra bajo significa yacer. Es decir, y yacer es estar tendido o acostado y quieto. Así estamos. Por eso la Biblia de las Américas dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Queridos hermanos, no somos del mundo. Bendito sea Dios por su gracia y amor con que nos alcanzó en Jesucristo. Por lo tanto, nos corresponde ser hombres y mujeres que destaquen, ser distintos en todo, porque aunque estamos en este mundo, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, o debería estar puesta en las cosas de arriba. Nuestra idea dominante debe ser que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Vamos camino a Dios. Leamos lo que dice Pablo en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios. ¿Cuál era el enfoque de este hombre? Capítulo 5 de Segunda de Corintios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, eso es residencia, ¿no? Este tabernáculo es esa residencia temporal. Este concepto acá se utiliza figuradamente para hablar del cuerpo humano, como esa morada del espíritu. Otra versión lo traduce como esa tienda de campaña. Este tabernáculo se deshiciere, es decir, esa palabra deshiciere habla de soltar, de desintegrar, de destruir. Se deshiciere, tenemos, y esta es la seguridad absoluta que tenemos, igual que Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2, 5:2. Y por esto también gemimos, es decir, suspiramos. Es como si estuviésemos en aprietos, en angustia, incluso hasta el sentido de quejarse. Por esto también gemimos, deseando. Esa palabra deseando es anhelar intensamente. Y es interesante porque es anhelar intensamente una posesión, algo que nos pertenece. ¿Deseando qué? Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y más adelante lo repite. En el verso 8 vuelve a mostrar este anhelo, este suspiro, este deseo. Verso 8 dice, ya entrado el versículo, y más quisiéramos estar ausentes, ausentes. Es decir, la idea de renuncia, la idea ahí es de dejar vacante, es de emigrar. Ausentes, emigrar, ¿de qué? Del cuerpo. Y presentes al Señor. Esa palabra presente es estar en pie, o también la idea de estar en el propio país. La idea de firme en el propio país, es decir, en casa, como en casa. Este es el enfoque que el apóstol tiene y es el enfoque que tiene que tener nuestra vida. Esto tiene que ser bien claro. Él lo podía resumir en Filipenses capítulo 1, verso 21. Pablo nos va a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que al final del camino, hermanos, cuando terminemos la carrera, seremos recompensados. Vamos, como nos decía Juan en el capítulo 13, en su primera epístola, vamos a despertar a su semejanza. Juan allí dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya sea que nos venga a buscar o que nos llame a su presencia, vamos a despertar a su semejanza. Y esta es nuestra esperanza, queridos hermanos. Así que, ¿a qué nos queremos parecer? Juan dice que seremos semejantes a Él. Hermanos, es trágico cuando como cristianos buscamos parecernos al mundo. Vamos a sumar una lectura en Efesios capítulo 2. Los primeros versículos, solamente damos lectura a esta porción tan rica para ver una vez más esta definición
Acá tenemos una definición completa de lo que significa pertenecer al mundo. Y Él, 2:1 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá tenemos una definición completa de lo que significa pertenecer al mundo. Y si alguien que escucha esto que estamos leyendo, lo que estamos hablando, es del mundo, y en ese estado llegar a salir de esta vida, es decir, a morir perteneciendo al mundo, no puede esperar, no puede aguardar otra cosa que la ira de Dios. Tengamos esto claro. No ser del mundo justamente significa que somos hijos de Dios. Juan 17:16, lo hemos citado al comienzo, no son del mundo, dijo Cristo, hablando de sus discípulos, como tampoco yo soy del mundo. Y quisiera cerrar o ir cerrando con esta pregunta solemne. ¿Puedes decir con absoluta honradez que tu vida se basa en Dios y que Él es el centro de ella? No digo que seas perfecto o que no haya fracasos de tanto en tanto, pero con todo, ¿puedes decir, estoy en Jesucristo? Yo sé en quién he creído. Si es así, necesariamente démosle honra y gloria por esta salvación tan grande y procuremos, hermanos, ser luz y sal en medio de esta generación maligna y perversa. Pero si no tienes esta certeza de estar en Cristo, de ser suyo, de ser salvo, si tus proyectos, tus anhelos se basan específicamente en lo temporal y no trascienden a ningún nivel espiritual, ¿qué te diré? Corre a Él, inmediatamente, a Cristo y pídele salvación. Solo Él cargó con el pecado en la cruz. Dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Apocalipsis 1:5, Juan dice allí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ve a Cristo, escucha su llamado, venid a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Queridos hermanos y amigos, tengan un bendecido día. Hasta pronto.